El polvo giraba en remolinos, mientras entrecerraba los ojos hacia el atardecer carmesí de Marte. Cada ráfaga de viento traía el susurro abrasivo de un mundo indiferente a nuestra presencia. A pesar de toda la arrogancia de la Tierra, Marte seguía intacto, indómito. Era una lección que llevaba en el dolor de mis huesos, en el fino polvo que cubría mi piel. Caminé de regreso al domo, mis botas gastadas levantando nubes de arena rojiza. «Simón», rugió alguien por el comunicador, «informa tu regreso a la base». «Regresando a la base», respondí con voz plana. Otra excursión inútil. Había esperado encontrar alguna anomalía en la geología, una pista sobre esta maldita enfermedad, pero solo encontré más de lo mismo. Una extensión interminable y desolada. Dentro del domo, el aire se sentía sofocante después de la inmensidad del exterior. Las luces fluorescentes zumbaban, un contraste agresivo contra el silencio que siempre se filtraba hasta los rincones más alejados de nuestro asentamiento. El doctor Gutiérrez me esperaba, su rostro marcado por la tensión. Hombre de ciencia, su bata de laboratorio gastada colgaba pesada por la carga que ahora todos compartíamos. ¿Alguna suerte? Su voz era baja, cargada del agotamiento que se había vuelto un residente permanente aquí. Negué con la cabeza. Más de lo mismo. Nada. La verdad era que estábamos a ciegas. La plaga, como la habían bautizado los medios en la Tierra, era despiadada. Había comenzado con dolores sutiles, diagnosticados erróneamente como fatiga. Luego, ese brillo revelador en la piel, una rigidez leve, la transformación lenta y horrorosa de carne y hueso en piedra implacable. «Estamos perdiendo gente, Simón», murmuró Gutiérrez. «Se nos acaba el tiempo». Apreté el borde de la mesa del laboratorio, su frescor un consuelo insignificante. La culpa era una compañera constante, aunque no había nada que yo, un geólogo, pudiera hacer. «Necesitamos un avance», maldije en voz baja, de vuelta en mis habitaciones, con esa maldita arena roja pegada a mis botas. No podía sacudir la sensación de ser observado, no por ojos humanos, sino por algo mucho más antiguo, enterrado bajo las arenas de este planeta indiferente. ¿Habían conocido los antiguos marcianos esta amenaza? ¿Habían dejado algún rastro, una advertencia que fuimos demasiado ciegos para ver? El sueño fue una batalla inquieta. En la penumbra del amanecer marciano, soñé con tormentas de arena, no rojas, sino opalescentes y brillantes. Me consumían, mi cuerpo se endurecía, convirtiéndose en una grotesca parodia de una estatua humana. Desperté de un salto, jadeando, las sábanas empapadas de sudor. Esto ya no era una simple misión, era supervivencia, horas y quizás algo más de lo que jamás habíamos imaginado. Las pesadillas no eran nuevas, pero su intensidad empeoraba. Las imágenes de los que habíamos perdido, sus rostros congelados, en máscaras petrificadas, atormentaban mi sueño intranquilo. Las tormentas de ópalo ahora se sentían menos como una amenaza, y más como una llamada. Pasé los días ocupado, intentando ahogar el miedo. Analizábamos muestras de roca marciana, comparándolas con el tejido infectado, ahora terriblemente común. Gutiérrez diseccionaba a las víctimas petrificadas, sus manos firmes, a pesar del horror no dicho en sus ojos. Buscábamos un detonante biológico, un agente viral, cualquier cosa que explicara esta transformación absurda. Pero cuanto más trabajaba, más crecía en mí una sospecha inquietante.
La enfermedad no solo destruía células, las transmutaba. Una tarde llegó una transmisión de comando terrestre. Querían un informe sobre nuestro progreso. Escuché la pregunta no dicha en sus voces tensas. El miedo mezclado con un sutil rastro de acusación, como si de algún modo estuviéramos fallándoles. Seguimos investigando, dije. Es un proceso complejo. El tiempo se agota, Dr. Simón, respondió la voz al otro lado. Se invirtieron miles de millones en esta colonia. La gente está muriendo y necesitamos respuestas. Corté la comunicación, sintiendo tanto ira como aislamiento. No lo entendían, no de verdad. Marte ya no era un simple proyecto científico. Era nuestra tumba si no encontrábamos una solución. Esa noche, me encontré caminando hacia el sitio de excavación en las afueras del asentamiento. Habían desenterrado fragmentos de una antigua estructura marciana, apenas más que escombros y trozos cubiertos de polvo, pero algo en ellos me llamaba. El viento azotaba la llanura, llevando un frío que sentía más que marciano. Entre esas ruinas, sentí el peso de milenios. Algo susurraba en el viento, no palabras, sino una sensación. Era absurdo, pero innegablemente real. Una sensación de escrutinio, de atención. Me agaché, trazando con los dedos los intrincados grabados en una piedra fracturada. Patrones geométricos, distintos a todo lo que había estudiado. ¿Eran solo decoración o algún tipo de código? Mis sueños de arena brillante volvieron a mí, y una idea descabellada tomó forma. Podría ser que no fuera un virus, sino una resonancia, una frecuencia oculta dentro de estas ruinas, lo que nos estaba transformando. Era el pensamiento de un loco, apenas al borde de la ciencia, pero se sentía más cierto que cualquier otra teoría que hubiera considerado. En mi cuarto estrecho, la mente zumbando entre la euforia y el miedo, la idea de la resonancia se clavó en mis pensamientos, prometiendo respuestas y un terror inquietante. El amanecer me encontró de vuelta en el sitio de excavación. Necesitaba datos, algo concreto para sostener mis especulaciones descabelladas. El aire vibraba con una energía baja que erizaba mi piel, probablemente estática normal de la atmósfera marciana, pero se sentía intencional. Mi equipo estaba diseñado para estudios geológicos, nada que pudiera detectar frecuencias. Aún así, tenía que intentarlo. Con manos temblorosas, configuré los instrumentos, ajustando sensores y ejecutando diagnósticos. Las primeras lecturas fueron solo ruido de fondo, esperado pero desalentador. Justo cuando empezaba a considerar otras opciones, apareció una anomalía en la pantalla, un pulso rítmico y débil, enterrado bajo las lecturas ambientales. Estaba ahí, innegable. Pasé las siguientes horas en un frenesí. La señal provenía de las ruinas y fluctuaba casi como si respondiera a mi presencia. ¿Podrían los antiguos marcianos haber manipulado resonancias, usado frecuencias como fuente de poder? O quizás algo más. Gutiérrez se mostró escéptico cuando lo arrastré hasta el sitio. Biólogo hasta la médula, se burló de mi charla sobre vibraciones y fuerzas invisibles. La plaga es orgánica, Simón, insistió, con los ojos entrecerrados. Está reestructurando células a nivel molecular. ¿Y si está siendo activada por algo externo? Contraje. Una señal, quizás enterrada aquí como una mina terrestre invisible. Me observó trabajar, el ceño fruncido, pero la terquedad en su mirada no ocultaba del todo una curiosidad reticente. Incluso las mentes más rígidas no podían negar por completo el patrón inquietante de la infección, su transformación cristalizante y absurda. Al anochecer, habíamos aislado la fuente más fuerte del pulso, en lo profundo de la cámara central de las ruinas. Mañana significaría entrar allí. El pensamiento me provocó un escalofrío que no era solo miedo,
Había una sensación de inevitabilidad, como si este fuera el camino que debía recorrer, ya fuera hacia la salvación o hacia mi propia condena petrificada. El amanecer tiñó el cielo marciano con franjas de naranja quemado. Hoy no se trataba de estudios geológicos o análisis de laboratorio. Hoy me sentía más arqueólogo que científico, adentrándome en un misterio que se extendía por eones. La entrada a las ruinas era una brecha abierta en la arenisca, erosionada por el tiempo y los vientos implacables de Marte. Gutiérrez estaba a mi lado, su habitual compostura clínica reemplazada por una tensa inquietud. «Esto es una locura, Simón», murmuró. «¿Y si tienes razón? ¿Y si esta resonancia es precisamente lo que nos está convirtiendo en piedra? Entonces tenemos que detenerla», respondí. «La alternativa es impensable». El aire dentro era espeso, cargado con el polvo de siglos incontables. Encendí la luz de mi casco, su haz cortando la penumbra. La cámara era circular, sus paredes cubiertas con esos mismos patrones geométricos que había visto antes, pero ahora parecían menos decorativos y más intencionales, como ecuaciones talladas en los mismos cimientos del espacio. En el centro de la cámara había un objeto grande, aproximadamente esférico, hecho de un material que no reconocí. Este tenía que ser el origen. Nos acercamos con cautela, los equipos zumbando. Las lecturas de mis instrumentos se dispararon, el pulso rítmico ahora un zumbido discordante en mis oídos. Se sentía antinatural, una disrupción del orden natural. Entonces, un cambio. La esfera comenzó a girar, proyectando patrones danzantes en las paredes. «Gutiérrez, mira», grité, mi voz tensa. Los grabados geométricos parecían brillar, resonando con la luz de la esfera. Gutiérrez jadeó, retrocediendo un paso. «Se está activando algo», dijo atónito. Tenía razón. Delgadas líneas de energía ahora serpenteaban por la habitación, conectando la esfera con los patrones en las paredes en una red intrincada. Era a la vez hermoso y profundamente alarmante. ¿Podría ser un arma? Gutiérrez habló con voz llena de horror. Los marcianos construyeron esto para... No terminó la frase, incapaz de vocalizar la terrible posibilidad. No lo sabía, pero lo que sí estaba claro era que este lugar no era una mera reliquia. Estaba vivo, y la clave de la enfermedad yacía en su corazón alienígena y vibrante. Un grito rompió el tenso silencio de la cámara. «¡Alto! Aléjense de eso». Nos giramos. Las luces de nuestros cascos iluminando una figura en la entrada. Era el comandante Diego Campos, jefe de seguridad de la colonia. 2 guardias armados lo flanqueaban, sus armas apuntando directamente hacia nosotros. «Diego», comencé, mi voz ronca. «Encontramos algo. Podría ser la clave para...» «No me importa lo que creas que encontraste», rugió Diego, su rostro severo. «Han violado el protocolo. Este sitio está restringido». El pánico brotó dentro de mí, pero Gutiérrez habló antes de que pudiera protestar. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Actuamos con precipitación, quizás con imprudencia». Quería gritar que el tiempo se agotaba más rápido de lo que Diego podía comprender, pero la inutilidad de ello se asentó sobre mí. Reglas, regulaciones, eran todo lo que nos quedaba, los hilos finos que mantenían unida a la colonia. «Escóltenlos de vuelta al domo», ordenó Diego a sus hombres. «Quiero este sitio sellado. Nadie entra ni sale hasta que Comando Terrestre lo autorice». Mientras nos llevaban, no pude evitar mirar atrás. La esfera vibraba con su energía extraña, los patrones alienígenas en las paredes aún pulsando rítmicamente. En ese momento, sentí una frustración abrumadora, mezclada con el presentimiento de que la respuesta estaba ahí, tentadoramente cerca, pero ahora quizás fuera de nuestro alcance. De vuelta en la colonia,
Los rumores se esparcieron más rápido que una tormenta de arena marciana. Nuestra pequeña escapada se había propagado como fuego, deformándose con cada repetición. Podía sentir el miedo apretando su agarre sobre los colonos, sus miradas recelosas, sus voces tensas. Nos veían como los que habían traído un horror invisible en su medio. Gutiérrez y yo fuimos confinados a nuestros cuarteles, bajo vigilancia. Las noticias de la tierra llegaron rápidamente. Una orden de cuarentena. Todos los canales de comunicación estaban siendo monitoreados. Incluso nuestros archivos de investigación estaban bajo escrutinio. Comando Terrestre quería control, y a sus ojos ya no éramos científicos, sino posibles riesgos. Esa noche, mientras yacía en mi litera, el sueño fue un enemigo escurridizo. Las acusaciones de Diego resonaban en mis oídos, pero una parte de mí se rebelaba contra ellas. ¿Habíamos sido imprudentes? Sin duda. Pero ¿no era esa la naturaleza del descubrimiento, de empujar los límites cuando la sabiduría convencional fallaba? Las tormentas de ópalo regresaron a mis sueños, pero esta vez con una intensidad renovada. Se sentían como una advertencia, una promesa de que el tiempo se agotaba, no solo para nosotros, sino para algo más vasto y antiguo que la breve incursión de la humanidad en este mundo despiadado. Los días se fundieron en una monotonía opresiva. El encierro en mi pequeño cuartel se sentía más asfixiante que la propia atmósfera marciana. Diego era el único que veía con regularidad, estoico e inflexible, un símbolo del control rígido de la Tierra. ¿Alguna actualización de tus superiores?, le pregunté en su tercera visita, habiendo abandonado ya cualquier intento de razonar y centrándome en obtener cualquier fragmento de información del exterior. La situación está bajo control. Hay expertos en camino, respondió secamente. Sus palabras flotaron vacías en mi mente. Expertos. Personas que nunca habían respirado el polvo marciano, que nunca habían visto el miedo devorando esta colonia desde adentro. Gutiérrez parecía haberse retraído en sí mismo. Pasaba horas revisando nuestros viejos datos, como si buscara algún detalle pasado por alto, alguna pista que hubiéramos ignorado. El meticuloso científico de antes estaba ahora desaliñado, con una mirada atormentada. Intenté sacarlo de su ensimismamiento, pero él alzaba una mano cansada, como diciendo: ¿de qué sirve? Fue en la séptima noche cuando sucedió. El sueño no fue de arena, sino de las ruinas. Los grabados en las paredes se quemaron en mi mente, sus patrones intrincados a la vez alienígenas y extrañamente familiares. Desperté sobresaltado, el corazón golpeándome el pecho. Miré al techo insulso de mi cuartel, esas formas geométricas, negándose a abandonar mis pensamientos. Una idea descabellada surgió dentro de mí. No eran solo decoraciones, eran un código. Las siguientes horas me consumieron como un hombre poseído. Dibujé los patrones de memoria, una y otra vez, cada variación, cada ángulo. Cuando Diego llegó para su inspección matutina habitual, me encontró rodeado de papeles, murmurando para mí mismo. Simón. Su voz tenía un rastro de preocupación. ¿Estás bien? Creo. Mi garganta estaba seca. Creo que he descubierto algo. Le alcancé los papeles, mis manos temblorosas. Los patrones, Diego, no son aleatorios. Es un lenguaje. O un cifrado. Miró de los papeles a mis ojos salvajes, la sospecha reemplazando su preocupación inicial. Pero la duda también asomaba en su mirada. Diego podía ser un soldado, un seguidor de reglas, pero esta situación estaba desmoronando todas esas certezas a su alrededor. Si estás equivocado, Simón, comenzó, y la amenaza no dicha pesó en el aire. Pero yo sabía que no estaba equivocado, no del todo. La delegación de la Tierra llegó con eficiencia.
3 figuras emergieron del transporte. 2 científicos, sus rostros tensos bajo los cascos sellados, y un hombre con un uniforme militar impecable que exudaba autoridad inflexible. El comandante Diego, siempre apegado al protocolo, estaba firme a su lado, la imagen de la deferencia. Conjeturas sin fundamento. El segundo científico hizo un gesto de desdén con su mano enguantada. Caballeros. Molina intervino, su tono cortando el aire. Los patrones en sí son de poca consecuencia. Lo que importa es si contienen la clave para detener esta aflicción. Me clavó con una mirada dura. ¿La tienen, doctor Simón? El peso de las esperanzas y los miedos de la colonia descansó sobre mis hombros. Respiré hondo, buscando claridad en medio del caos. No estoy seguro, general, pero creo que, dada la oportunidad, podemos descifrar este código antiguo, y eso podría llevarnos a entender la causa de la enfermedad y potencialmente a una cura. Molina sostuvo mi mirada por un largo momento, luego miró a Gutiérrez, su expresión impenetrable. ¿Coincide con esto, doctor Gutiérrez? Gutiérrez apretó los puños sobre la mesa. Con todo lo que hemos visto, general, los enfoques tradicionales de investigación nos han fallado. Esta es nuestra mejor oportunidad. El silencio de Molina se extendió dolorosamente por la sala. Los minutos se sintieron como horas, cada tic-tac del reloj una acusación contra nuestro tiempo menguante. Entonces nos sorprendió a todos. Muy bien, anunció. Tendrán acceso a las ruinas, bajo estricta supervisión, por supuesto. Diego frunció el ceño, mientras yo sentía un torrente de alivio, aunque atenuado por una dosis sobria de aprensión. Nos habían arrojado un salvavidas, por frágil que fuera. En los días que siguieron, una extraña dualidad coloreó nuestra existencia. Fuera de nuestro laboratorio improvisado, la colonia contuvo la respiración. La enfermedad, una vez un terror lento, ahora avanzaba con velocidad aterradora. Más personas sucumbían cada día, sus cuerpos rígidos y petrificados, un escalofriante recordatorio de nuestro fracaso y nuestra urgencia. Gutiérrez y yo nos convertimos en figuras de los que se hablaba en susurros. Salvadores o locos, dependiendo de a quién le preguntaras. Guardias armados seguían nuestros pasos, recordándonos que un paso en falso podría significar nuestra caída de esta gracia precaria. Trabajamos como poseídos. Los patrones en las ruinas se convirtieron en nuestra obsesión. Armados con teorías lingüísticas, software de análisis de datos y un toque de intuición, comenzamos a descifrar el cifrado alienígena. Al principio, el progreso fue agonizantemente lento. Los grabados guardaban sus secretos celosamente, cada símbolo cambiando y retorciéndose en nuestra percepción. Gutiérrez lo abordó desde un ángulo biológico. Teorizó que el proceso de petrificación imitaba a nivel celular la estructura cristalina de la arena marciana. Quizás los patrones contenían una frecuencia clave, una resonancia, que desencadenaba esta transformación absurda. Yo me centré en el panorama más amplio, el contexto. ¿Eran estos patrones meras decoraciones o contaban una historia? Eran advertencias destinadas a futuros exploradores. Una vez que comprendimos ese concepto, el progreso avanzó exponencialmente. Fue como si una cerradura se abriera, revelando el mecanismo dentro. La realización nos golpeó como una descarga eléctrica. ¡Gutiérrez!, grité a través del laboratorio, mi voz ronca por la emoción y algo parecido al terror. Esto es cómo lo construyeron. Gutiérrez se acercó corriendo, mirando por encima de mi hombro. Sus ojos, hundidos por el agotamiento, brillaron con energía renovada. Tienes razón, Simón. Es un esquema.
El antiguo lenguaje de geometría y símbolos ahora se transformaba ante nosotros. Líneas, curvas y formas que se intersectaban revelaban una estructura compleja, y en su centro latía la esfera. Era más que una fuente de poder, era un resonador, una máquina diseñada para remodelar la materia a nivel fundamental. Esto no era un dispositivo benévolo, ni un regalo de una civilización desaparecida. Era un arma. O quizás algo aún más siniestro. La plaga, susurró Gutiérrez, su rostro pálido. No es una enfermedad. Ellos la diseñaron. Los marcianos no fueron víctimas de una extinción trágica. Fueron los arquitectos de su propia caída, y quizás de la nuestra también. Si podíamos descifrar el esquema, ¿podríamos revertir el proceso? ¿Podríamos volver el arma contra sí misma? En ese momento, una conmoción afuera rompió nuestra... Teníamos que desbloquear el secreto del resonador, encontrar la frecuencia que revertía la petrificación. Y rápido. Ya no era una cuestión de curiosidad científica, era una lucha por la supervivencia. Las palabras de Diego se clavaron en mí. Cada cuerpo petrificado era un clavo más en nuestro ataúd colectivo. La Tierra no se contendría por siempre. Si fallábamos en encontrar una solución, evacuarían, o peor, esterilizarían toda la colonia para contener esta amenaza. Reunimos lo que quedaba de nuestro equipo. Un puñado de científicos aterrorizados, sus ojos desesperados y con esperanzas menguantes. Necesitamos la frecuencia resonante, dije, mi voz sonando extraña en la fría esterilidad de la habitación, la que causa la petrificación, pero invertida. Miradas en blanco recibieron mis palabras. Gutiérrez, bendito sea, rompió el silencio. En teoría, debería existir. Toda onda tiene su inversa. La clave es encontrarla. Instalamos sensores en las ruinas. Los guardias observaban inquietos, sus armas sostenidas con laxitud, su miedo volviéndose indistinguible del nuestro. Cada zumbido, cada vibración de la esfera enviaba un escalofrío de terror por el grupo. Los datos llegaron en un torrente. Frecuencias, amplitudes. Analizarlo todo fue una tarea monumental, como buscar un grano específico de arena en un huracán. Caímos en un patrón de trabajo frenético, interrumpido por breves colapsos en la desesperación. La delegación terrestre enviaba mensajes cada vez más urgentes, exigiendo actualizaciones que no podíamos proporcionar. Me encontré nuevamente atraído por los sueños de arena opalescente. Ahora se sentían menos como pesadillas y más como guía. Gutiérrez y yo comenzamos a experimentar, alimentando frecuencias modificadas al resonador, usando los patrones como nuestra guía. Cada fallo era un golpe devastador. Cada atisbo de cambio era seguido por otro horroroso inicio de petrificación entre nuestra gente. Diego fue el primero en romper. «Esto es una locura», rugió, marchándose hacia nuestra consola. «Los están matando más rápido», tenía un punto. Sin embargo, rendirse era impensable. Gutiérrez alzó la vista, su rostro gris pero sus ojos ardiendo con desafío. «Entonces, morimos intentándolo, comandante. Porque la alternativa es ver a todos los que vinimos a salvar convertirse en piedra». Diego se quedó allí, rígido y conflictuado, antes de finalmente darse la vuelta y marcharse. El reloj no marcaba horas ni minutos, sino respiraciones. Cada colono petrificado era un tic más cerca de nuestra propia perdición. Nuestro laboratorio se convirtió en un campo de batalla caótico. Ecuaciones garabateadas frenéticamente en pizarras blancas chocaban con las lecturas frías e indiferentes en nuestros monitores. Gutiérrez, siempre el meticuloso, comenzó a deshilacharse. Murmuró para sí mismo, su mente una vez brillante, luchando con teorías que se espiralaban hacia el borde de la razón. Incluso los guardias parecían infectados por nuestro frenesí.
Sus armas temblaban en sus manos. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la esfera zumbante. Cada cambio sutil en su ritmo enviaba una oleada de terror por la habitación. Soñé solo en tonos de rojo ahora, de sangre, de óxido, del cielo implacable de Marte. En esos pocos momentos de descanso robado, las tormentas de ópalo no ofrecían guía, solo una sensación de vastedad asfixiante, de ser enterrado vivo bajo el peso de estrellas indiferentes. Fue al borde del colapso cuando finalmente llegó el avance. No con fanfarria, sino como una anomalía sutil en el análisis espectral. ¡Aquí!, gritó Gutiérrez, su voz ronca. ¡Mira! ¡Una contrarresonancia! Señaló la pantalla, y ahí estaba. Un pulso débil, una imagen especular de la frecuencia de petrificación. Era débil, inestable, pero innegablemente presente. Con manos temblorosas, afinamos nuestro equipo. Alimentamos la contrarresonancia de vuelta a la esfera, aumentando lentamente su amplitud. El objeto en el corazón de las ruinas respondió, su pulso rítmico vacilando, luego comenzando a cambiar. Entonces vino un sonido que nunca olvidaré. Un crujido, no fuerte, pero increíblemente agudo contra el zumbido silencioso de la cámara. Una de las colonas petrificadas, una joven técnica llamada Martina, se estremeció. Su brazo de piedra se flexionó, agrietándose levemente. La miramos con horror incrédulo, mientras una fisura serpenteaba por su rostro rígido. «Está funcionando», Gutiérrez gritó, lágrimas corriendo por sus mejillas gastadas. «Lo estamos logrando». Ajustamos la frecuencia, luchando por mantenerla estable. El efecto no fue inmediato, no fue milagroso. Con lentitud agonizante, la capa de sílice alrededor de Martina comenzó a desmoronarse, revelando la carne pálida y aterrorizada debajo. A través del laboratorio, otras figuras petrificadas parecieron estremecerse. El proceso había comenzado. Una ola de esperanza imposible nos arrasó, aunque mezclada con un nuevo tipo de miedo. Lo que habíamos desatado era una fuerza volátil, y un movimiento en falso podía convertir nuestra salvación en desastre. Martina fue la primera, luego otra y otra más. Los cuerpos rígidos que habían acechado nuestras pesadillas comenzaron a moverse. Jadeaban, tosían y lloraban, mientras capa tras capa de horror cristalino se desprendía. Era una visión desgarradora. Las noticias se esparcieron por la colonia como un incendio. Colonos debilitados y aterrorizados se arrastraban hacia las ruinas, atraídos por la promesa de vida. Nuestro laboratorio se convirtió en una escena de caos controlado. Usando cada pizca de fuerza restante, expandimos el campo de contrarresonancia, bañando la cámara en su zumbido disruptivo. Los que estaban demasiado débiles para caminar eran llevados en camillas, sus extremidades petrificadas agrietándose y arrojando polvo de sílice. Algunos no lo lograron, sus cuerpos demasiado transformados para ser reclamados. Cada pérdida era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Encontré a Diego entre la multitud, ayudando a coordinar la afluencia de los afectados. Una extraña camaradería había surgido entre nosotros, forjada en el crisol de esta pesadilla compartida. Nuestras miradas se encontraron, y él asintió con cansancio, casi con gratitud. El general Molina y sus científicos se mantuvieron a distancia, observando con asombro y escepticismo persistente. Las noticias ya habían sido transmitidas a la Tierra. El control querría respuestas, explicaciones, y las querrían pronto. Gutiérrez, a pesar de su agotamiento, era una fuerza de la naturaleza. Teorizaba, ajustaba y perfeccionaba la contrarresonancia, luchando contra su inherente inestabilidad, mientras arrojábamos más y más víctimas a su camino.
La esfera palpitaba, protestando contra nuestra manipulación de su antigua canción. Tomó días de esfuerzo incesante. Cuando finalmente terminó, colapsamos como uno, nuestros cuerpos protestando por la repentina liberación de tensión. Un silencio cayó sobre las ruinas, roto solo por toses y sollozos agotados de los sobrevivientes. Mirando alrededor, vi no solo colonos, sino personas desnudas, su miedo, su coraje y sus cicatrices expuestas para que todos las vieran. Semanas después, la colonia era apenas una sombra de lo que había sido. Las ruinas permanecieron selladas, la esfera silenciosa, en su interior ahora un centinela sombrío de una amenaza apenas evitada. Naves de evacuación se habían llevado a los sobrevivientes más débiles y a los demasiado traumatizados por su experiencia para quedarse. Diego, ahora ascendido, supervisaba al esquelético equipo que quedaba. La delegación de la Tierra se había marchado, llevándose un tesoro de datos recopilados apresuradamente sobre las ruinas armamentizadas. Sin duda, fuerzas militares seguirían, con el objetivo de desmantelar la amenaza y quizás aprovechar su terrible poder. Marte ya no sería un lugar para la exploración pacífica. Gutiérrez y yo nos habíamos convertido en leyendas menores entre los que quedaban. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que no éramos héroes, sino simplemente hombres atrapados en un torbellino más allá de nuestra comprensión. Mis sueños seguían llenos de la inmensidad del espacio, pero la arena opalescente había sido reemplazada por la imagen de esa esfera. Teníamos nuestras vidas de vuelta, pero a un alto precio. Pasé horas mirando el cielo marciano, ya no lleno con la ambición de un científico, sino con el conocimiento sobrio de la oscuridad que yacía más allá de nuestro frágil burbuja atmosférica. El general Molina había extendido una oferta a Gutiérrez y a mí: posiciones en la Tierra, roles prominentes en departamentos científicos, probablemente encargados de diseccionar los secretos de las ruinas marcianas. La tentación era innegable. Prometía seguridad, los recursos para descifrar verdaderamente lo que habíamos descubierto. Sin embargo, la idea de dejar Marte me llenó de una inesperada tristeza. En el umbral de la partida me encontré atraído de vuelta al borde del asentamiento, donde el viento susurraba sobre las arenas abiertas. Gutiérrez se unió a mí allí, comprensión brillando en sus ojos cansados. «No iré contigo», dije, mi voz apenas por encima de la brisa del desierto. Gutiérrez asintió. «Estoy de acuerdo. Nuestro lugar está aquí, Simón, descubriendo qué viene después, lo que significa coexistir realmente con este mundo». Hizo un gesto vago hacia el horizonte, no solo analizarlo desde lejos. Volvimos hacia el domo, su caparazón metálico brillando bajo el duro sol marciano. Era un lugar marcado, transformado por una fuerza más allá de la comprensión. Y en ese momento, supe que nuestro trabajo ya no era sobre ecuaciones o frecuencias. Se trataba de reconstruir no solo nuestro asentamiento, sino la ilusión destrozada de seguridad que nos había traído aquí. Marte sería para siempre un lugar de peligro, de misterios al acecho justo debajo del polvo rojo. Pero ahora era nuestro, no como exploradores o conquistadores, sino como sobrevivientes. Y la supervivencia, como habíamos aprendido, era su propia y extraña forma de victoria.